Buenas noches. Es un gusto poder entrar nuevamente a sus hogares con una palabra que nos levante, que nos edifique, que nos fortalezca. Gracias por estar ahí todos los miércoles. Gracias por seguir al Ministerio Jerusalén y aprender nuevamente. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar la grandeza de la palabra. ¿Sí? Es interesante que el salmista, cuando quiso describir qué significaba la palabra, algo así como Jesús, que usaba parábolas para poder describir las enseñanzas a las personas y sea de manera entendible, el salmista comenzó a buscar y dijo: ¿con qué compararé la palabra de Dios? ¿Cómo puedo explicar qué es, qué significa en mi vida y qué puede significar en la vida de los demás? Así que buscó y el ejemplo que más se asemejaba a la grandeza de la palabra lo encontramos en el Salmo 109, 105, cuando nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Con qué comparó la palabra de Dios? La comparó con la luz. ¿Sí? Generalmente nosotros usamos una lámpara para poder acompañar nuestras lecturas. La tenemos generalmente cerca de nuestro dormitorio, nuestra mesa de noche. Y la lámpara es un objeto que irradia luz. ¿Sí? Entonces él dijo lámpara y la comparó y le dijo: es a mis pies. ¿Por qué él hizo esa comparación que era a los pies? Porque es la forma en cómo yo llevo mi vida, a dónde yo dirijo mis pasos. Si la luz de Cristo está iluminando mi vida, mis pies van a seguir ese camino de luz. Y él dijo lámpara. ¿Y qué es la lámpara? La lámpara es un distribuidor de luz emitido por la bombilla. En este caso, la bombilla es Cristo. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Sirve para iluminar ambientes, sirve para decorar ambientes. También es responsable de extender actividades del hombre. Hoy estamos en la época que por medio de la luz podemos tener una vida activa aún en la noche. ¿Ya? Hace pocas décadas nuestras horas se extendían máximo hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, y pronto nos acostábamos porque no contábamos con la luz. Hoy la luz, que significa la luz de Cristo, se ha extendido. ¿Bien? Y nosotros tenemos que aprender de esa parte, es decir, yo también necesito que esa luz ilumine mi vida, ilumine mis pasos. Pero la segunda parte del versículo dice: y lumbrera a mi camino. Yo les decía que en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó dos lumbreras, la una para que alumbre en la noche y la otra para que alumbre en el día. Y el salmista la compara aquí, dice: si la palabra se convierte en lámpara en mi vida, va a ser lumbrera en mi camino. O sea, yo voy a irradiar luz. ¿Y qué es una lumbrera? Es una persona inteligente. Dice, es una persona que es informada, que es capaz de iluminar o ilustrar a los demás. Usted y yo nos volvemos aún más inteligentes, nos volvemos en personas que podemos irradiar esa paz, esa luz de Cristo a las personas. Usted puede dar luz cuando recibe esa luz y la recibe a través de la palabra. También dice que lumbrera, otro de los significados, es como una abertura en el techo. Y esta abertura en el techo dice que conecta con la parte exterior.
¿ya? Y proporciona luz y ventilación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la palabra es lámpara en la vida de los seres humanos, usted se convierte en una lumbrera y usted tiene una conexión con el exterior, con Dios. Y como usted tiene esa conexión con Dios, usted puede dar a los demás. Si muchas veces no ha habido palabra en su boca, es porque de pronto no se ha preocupado de abastecerse de ella. La palabra de Dios está escrita aquí en la Biblia. Siempre que usted lee este libro, usted va a poder conocer qué significa, ¿ya? Y el significado más grande que lo dio aquí, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted se vuelve una persona destacada, usted se vuelve una persona inteligente, y dice que lumbrera también significa persona insigne. O sea, es una persona que se ha destacado por alguna virtud que ha desarrollado. De pronto usted desarrolló una virtud como escritor, como investigador, no sé, en artes, en ciencia, y usted la pueden declarar en su país, en el lugar donde vive, la pueden declarar una persona insigne. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque usted ha tenido la palabra de Dios para su vida. ¿Qué efectos más tiene en mi vida? Vamos a ver cuáles son los efectos de la palabra de Dios. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículo 16, nos dice: fueron halladas tus palabras. O sea, no es fácil encontrar la palabra. Usted sabe que este libro contiene la palabra de Dios, pero hay una diferencia: que yo sepa, a que yo la lea y la haga parte de mi vida. Por eso Jeremías dice: fueron halladas. O sea, no es fácil, ¿no? Tus palabras y yo las comí. ¿Qué quiere decir las comí? Me llené de ellas, me abastecí, ¿sí? Cuando usted tiene hambre, usted va a la cocina y busca, y si se quedó con hambre, dice: ¿dónde hay más? ¿Qué más puedo hacer? Hasta que usted no se siente satisfecho. Y mira lo que dice Jeremías: yo comí tus palabras y me fue por gozo y alegría de mi corazón. O sea que Jeremías expresa que cuando él se llenó de la palabra de Dios, hubo una transformación en su ser. Jeremías fue un profeta que vivió en un tiempo difícil. Era el tiempo en que Dios había designado que su pueblo iba a ir cautivo a Babilonia. Pero a pesar de que iba a pasar eso, Dios envió al profeta Jeremías para que les hable, para que les advierta, para que corrijan sus caminos. Pero como la maldad estaba muy impregnada en su corazón, ellos no lo hicieron. Entonces, cuando Jeremías le hablaba, él decía: por favor, cambien su manera de ser. Viene el desastre. Ellos no hicieron caso, y es más, lo encerraron al profeta, lo pusieron en cárceles, en cisternas de lodo. Pero a pesar de que el profeta vivió en esos tiempos de dificultad, dice: cuando yo comí tu palabra, me fue por gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Dios Jehová de los ejércitos, oh Jehová de los ejércitos. O sea que cuando la palabra de Dios mora en nosotros, la hemos hecho parte de nuestra vida, podemos pasar por muchas dificultades, pero ella nos va a sostener, pero ella nos va a fortificar, ella nos va a tener siempre alegres. No va a haber adversidad que pueda vencernos, que pueda quebrarnos, porque la palabra nos sostiene. Entonces Jeremías pudo pasar por ese tiempo difícil. Y si usted está pasando por un tiempo difícil, yo le digo: lea la palabra, busque la palabra, coma la palabra, hágala lámpara a sus pies y conviértala en una lumbrera para su camino. Y usted va a ver la transformación que la palabra va a hacer en su vida. El Salmo 119, vamos a irnos al Salmo 119, versículos del 97 al 104, hay
hay una aclaración muy hermosa que dice él. Se las voy a leer en lenguaje actual. Dice, tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. O sea, mire, lo que usted ama, usted no siente cansancio. Usted lo busca, usted busca la forma de hacerlo. Y aquí el salmista dice, yo amo tu palabra, amo tus enseñanzas. Entonces, al final de la enseñanza vamos a pedirle a Dios que ponga ese amor en cada uno para que nuestra vida sea transformada. Él dice, yo amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Siempre están contigo y me hacen aún más sabio. Todos los días tenemos una lectura de la palabra de Dios que pasamos mensualmente para cada día. Yo le digo a mis discípulos que es importante que designemos la primera hora del día al levantarnos de la cama para leer la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra nos va a estar cubriendo en todo el día. Entonces usted va a poder decir como el salmista, siempre está conmigo, a todas horas medito en ella. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la palabra? Él comienza diciendo aquí, me hacen aún más sabio. O sea, cuando usted decide leer la palabra y hacerla parte de su vida, usted se convierte en una persona sabia. Pero dice que cuando usted medita en ella todos los días, usted se hace aún más sabio. Mire la forma. Y dice, me hiciste más sabio que mis enemigos y maestros. Hay un dicho popular que dice que todo discípulo debe superar a su maestro. Y aquí lo dice, tú me hiciste más sabio que mis enemigos y aún que mis maestros. Imagínense todos los efectos de la palabra. Hasta entiendo mejor que los ancianos porque las pongo en práctica. Y aquí hay una clave muy importante. No basta solo con leer la palabra de Dios. Tenemos que decidir ponerlo en práctica, lo que usted y yo aprendemos aquí. Si ella dice que yo debo de cambiar mi estilo de vida, que yo debo atesorar otras cosas, yo tengo que hacer los cambios pertinentes. El salmista dijo, yo lo puse en práctica. Y aquí nos dice el versículo 101, me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. O sea, ¿qué implica porque quiero? Implica que mi voluntad va a ser forzada. Yo me voy a forzar a cambiar mi forma de ser. Yo tengo que hacer cambios en mi vida y usted tiene que hacer cambios. Cuando usted lee la palabra, dice, no me he apartado de tu enseñanza porque tú eres mi maestro. ¿Sí? Cuando usted deja que el Padre sea su maestro, sea el que le enseñe, la Biblia dice que aún en los sueños Él le va a hablar, porque es el lenguaje de Dios. Me das tanta sabiduría, escuche, no es que le da poquita, me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Mire, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, y como hay un versículo que dice la palabra de Dios more en abundancia, creo que lo dijo Pedro, ¿ya? Cuando mora en mí, ¿ya? O sea, es algo permanente, no es algo eventual. No la leo cada fin de semana o cada mes, sino todos los días, la hago parte de mi vida. Dice, no soporto la mentira. Usted ya tiene un rechazo a las cosas que no son verdaderas, a las cosas que no lo llevan al bien. Dice, tu palabra es para mí más dulce que la miel. O sea que el salmista se complacía en la palabra de Dios. Decía, es más dulce que la miel. Cuando le ponemos un poquito de miel a los alimentos, toman un sabor mucho más agradable. Imagínese cuánto puede de ser agradable su vida cuando usted lea la palabra de Dios. También dice que otro de los efectos de la palabra de Dios es la sanidad física. El Salmo 107, del 17 al 20, permítame irlo a ver, dice, cuando disminuyen la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor,
El Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por las tierras baldías y sin sendero. Pero rescata, escucha esta palabra, pero rescata desde la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. ¿Qué dice? Dios los hace crecer como ovejas. O sea, hay una multiplicación. Cuando la palabra de Dios llega en nuestra vida, se opera la sanidad, pero no solo la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad emocional. Porque acuérdense que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Yo necesito estar sana en todas las áreas de mi vida. ¿Para qué? Para que venga la multiplicación. Entonces, aquí lo dice, cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor. El Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero, pero rescata de las dificultades a los pobres. ¿Cuál es la dificultad que está pasando usted? Sabe que el Señor quiere rescatarlo. Él dice, yo puedo, permíteme. Si tú crees en mí, si tú crees en la palabra, si tú crees que yo soy el Señor Todopoderoso, yo lo voy a hacer. Decíamos que el apóstol en este día domingo predicó acerca de señales, ¿sí? Señales y marcas, ¿sí? Señales y marcas. Y acuérdese que nosotros también somos señales, porque somos comparados con lumbreras. Cuando usted llena su palabra de vida, de la palabra de Dios, usted se vuelve una lumbrera. El Salmo 18:30, vamos a ver qué nos dice. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo a todos los que buscan su protección. En la versión Reina Valera dice esto: acrisolada es la palabra de Dios. ¿Y qué significa la palabra acrisolada? Que la palabra se perfecciona. O sea, llega a mi vida y la perfecciona. Y a medida que yo la voy tomando, se va perfeccionando más y se depura. Es irreprochable y es intachable. O sea, tiene ese efecto en la vida de todo ser humano. Aquel que acoge la palabra de Dios para su vida, usted tiene estas cualidades. Usted se puede volver irreprochable, usted se puede volver intachable y usted se vuelve a la perfección. No es lo que usted hace, es el efecto de la palabra de Dios en su vida. ¿Qué hace más la palabra de Dios en nosotros cuando la hacemos parte de nuestra vida? Dice que nos da revelación. Cuando usted ama la palabra, usted recibe revelación. ¿Y sobre qué recibe revelación? Dios le revela al hombre las cosas que él nunca sería capaz de descubrir por su propio intelecto. Acuérdese que dice la palabra que son tesoros escondidos, ¿ya? Y hay cosas que usted no va a poder descubrir. Por ejemplo, a Daniel, que fue que desde su juventud buscó a Dios y siempre se mantuvo. Al final de sus días, dice que Dios le reveló lo que iba a pasar en los últimos días. Le reveló parte del Apocalipsis hasta el tiempo del fin. Daniel vivió, creo que fue más de 400 años antes de Jesucristo, pero Dios le abrió un portal donde él pudo ver lo que iba a pasar. Cuando yo inicié conociendo la palabra de Dios, me acuerdo tanto, mi sobrino, el pastor Ronald Vélez, me presentó a una amiga, se llamaba la hermana Rosita. Ella en ese tiempo tenía 74 años y yo acudía a visitarla. Y sabe que me decía, era una mujer poderosa en Dios,
ella me decía, yo en las noches o en el día, cuando me pongo a estudiar la palabra, cuando voy a la oración, en mi cuarto, Dios dice en mi pantalla, en la pared me abre una pantalla y me muestra todo lo que va a pasar. ¿Ella lo podía saber? No, pero Dios le revelaba. Ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos de revelación. Cuando Dios había decidido castigar el pecado de Sodoma y Gomorra, se acordó que Abraham tenía parientes ahí en Sodoma y Gomorra, y dijo, yo no puedo hacer esto sin encubrirle esto a mi amigo Abraham. Así que le dijo, mira Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham tuvo la oportunidad de interceder por su familia. Sabe que no importa en qué lugar está su familia, si usted se mantiene en la palabra, si usted se abastece de la palabra, si usted es como Jeremías que tenía hambre de la palabra, esa luz, esa lumbrera que usted es, va a irradiar aún los lugares más oscuros donde pueda estar su familia o los seres que usted ama. Sabe que el sobrino de Abraham, Lot, se encontraba entre aquellos que iban a morir en Sodoma y Gomorra. Se encontraba a su esposa, se encontraba a sus hijas, pero sabe que Dios le permitió y envió ángeles a la casa de ellos para que los saquen antes que Dios destruya esa tierra con azufre. ¿Sí? La destruyó con fuego y azufre que cayeron del cielo. Pero ¿sabe qué? Abraham pudo interceder y Dios permitió que salgan lejos del castigo. ¿Por qué? Porque él atesoraba la palabra de Dios. Otra revelación se la dio en Génesis 41, cuando había un joven llamado José que tuvo que pasar por un proceso muy duro. Este joven fue sacado de su ambiente familiar, fue vendido como esclavo, luego pasó a ser administrador de un guardia del palacio del rey, y cuando ya estaba en auge, digamos así, su vida había sido transformada de esclavo a un administrador, se lo acusa de una supuesta violación y es enviado a la cárcel. Yo estudiaba cómo eran las cárceles de ese tiempo y dice que las cárceles eran lugares oscuros donde les ponían a los presos con grillos, con cadenas, que simplemente les daban agua y pan. El objetivo en ese tiempo era que las personas simplemente sobrevivan. Ya, no tenía otros beneficios, ni siquiera tenía una buena comida, simplemente agua y pan, o sea, que no se muera. No importaba la condición de salud en la que se encuentra, sino que ese era su castigo. Y así fue a parar este hombre llamado José. Pero como él había hecho de la palabra de Dios su lámpara, él se convirtió en lumbrera. Y por más que vaya a la oscuridad, él brillaba. Sabe que al poco tiempo de él estar en la cárcel, él se hizo amigo del carcelero y le ayudó al carcelero a cuidar a los presos. Porque era un plan de Dios sacarlo de la cárcel a gobernar. Y Dios dice que hizo que el faraón tenga un sueño que nadie, ni aun sus sabios de todo un reino. Imagínense, Egipto era una nación poderosa. Hagamos un ejemplo, como ahora Estados Unidos. Pero ningún sabio del reino de Egipto podía interpretar el sueño a Dios. Es ahí cuando el copero se acuerda que cuando él estuvo en la cárcel, José le interpretó los sueños y lo mandan a llamar. Pero José le dice algo interesante. Le dice, no está en mí, faraón, está en Dios el revelar los sueños. Y él le revela lo que va a pasar. Mira, le dice, va a haber 7 años de hambruna, 7 años de fructificación, pero luego de 7 años de gran cosecha, va a venir 7 años de hambruna. Y van a ser tan grande esa hambruna que es necesario que tú
recojas todas las cosechas, que las guardes en ciertos lugares para tener para el tiempo de escasez. Faraón quedó maravillado con la luz que irradiaba José. ¿Y saben qué dijo? ¿Dónde voy a encontrar un hombre tan inteligente, tan lumbrera como este, para yo poder sobrevivir, yo y mi reino, a esos 7 años de escasez? Y dice que lo nombró el segundo. Solo en el trono era mayor que Faraón. De ahí, por la palabra de José, se gobernaba. Mire cuáles son los efectos. No importa, si usted está pasando tiempos de oscuridad, abastézcase de la palabra, que esa luz va a irradiar en su vida y del lugar más oscuro usted lo va a sacar. Del lugar de deudas, del lugar de depresión, del lugar de dolor, de llanto, de tristeza. No hay problema, Dios va a transformar su tristeza en alegría. Cuando usted haga de la palabra de Dios su fuente de inspiración. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Mire, dice en Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Usted puede decirme: ay, mire, Luz María, lo que pasa es que yo leo la palabra de Dios y a veces no la entiendo. No importa, igual léala. ¿Sabe qué dice aquí? No volverá vacía. O sea, viene a mí y va a tener efectos. Y dice: hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que cuando yo leo la palabra, me apropio de la palabra, va a tener un efecto, me guste o no me guste. Cuando usted escucha estas prédicas, su vida está siendo transformada. Cada vez que usted escucha el devocional de nuestro apóstol, que le envía todos los días, que usted lo puede encontrar en YouTube, usted está siendo transformado por ese poder de la palabra. Acuérdese de lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. No, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. Entonces, la palabra siempre va a tener un efecto y va a tener un buen efecto. A usted a veces le pueden dar un remedio, dicen: bueno, espero que esto le haga bien. Pero ¿sabe qué? Usted cuando lee la palabra, cuando usted ama la palabra, cuando usted se llena de la palabra, nunca le va a hacer mal. Dios le garantiza que la palabra le va a hacer bien. ¿Qué también produce en usted? Produce iluminación mental, lo que decíamos en antes. Le da mayor inteligencia. Usted se vuelve más sabio. El campo de la mente también tiene un efecto la palabra. ¿Ya? Usted se transforma, usted se renueva. ¿Sí? Cuando dice, le han dado un diagnóstico, ok, mire, le queda pocos días de vida. Usted dice: Señor, tú eres mi sanador. Tú lo puedes hacer. Tú me creaste desde antes del fin del mundo. Entonces, Dios puede hacer lo que usted quiera. La palabra de Dios está dispuesta para que usted la tome. Leía en un libro que una persona que fracasó en muchas áreas de su vida, ya tenía cerca de 30 años y todos sus negocios habían fracasado. Así que él decidió darse 6 meses para leer la Biblia. Y dice que aprendió cerca de 2000 versículos. Y este efecto en su mente le abrió su inteligencia y él comenzó a hacer cambios en su vida. Decía que él diezmaba y comenzó a ofrendar, hagamos un ejemplo, el 20%. Seguía diezmando y después el 40%, hasta que llegó a ofrendar cerca del 90%, porque sus negocios se multiplicaron. Porque la palabra de Dios dice: yo la envío y no volverá vacía, sino que va a ser un cambio en tu vida, va a ser un cambio en mi vida. Entonces, abastézcase de la palabra, ame la palabra, coma la palabra. ¿Para qué? Para que su vida sea transformada. Y cuando usted la une la palabra a la oración,
su vida se vuelve excepcional. Usted va a ser una lumbrera en su casa, en su trabajo, en su barrio, en su ciudad, en su país. Donde usted vaya, va a irradiar luz. Usted va a ser esa lumbrera que lleve esa luz a los demás. Si usted no ha leído la palabra, si usted no se ha abastecido de ella, hoy es tiempo de generar un cambio. Ame la palabra, abastézcase de ella, crea en ella, aprópiese de la palabra. Haga la vida, porque ella es vida. Ella se renueva, se restaura y se transforma. Lo vuelve intachable, lo vuelve una persona insigne. Que Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.